Hola a todos, mi nombre es Ro, bienvenidos al canal de Lodrilun. En este video vamos a estar haciendo el swatch y reseña de este pedido que me llegó de Amazon. Vamos a verlo. Son los marcadores punta pincel metalizados de la marca Staedtler. Así se ve el paquete completo, son los 10 Metallic Brush, vienen todos estos colores que están acá. Acá dice que la punta va de 1 a 6 milímetros. Cuando lo abramos vamos a probarlo sobre papel blanco y papel negro, a ver cómo funcionan. Eso fue un poco bruto. Aquí no queda nada. Voy a buscar papel y los probamos. De este cuaderno de lettering que ya vieron en un video anterior, voy a ir directamente a las hojas Bristol y a la hoja negra para utilizar una de cada una. Saco una de estas, sacamos una de acá y vamos a estar haciendo el swatch en estas dos hojas. En estas dos hojas que tomamos recién, lo que hice fue recortar el lateral que está agujereado y dibujar una línea a la mitad para que divida la hoja y hacer 5 colores a cada lado. Para probar este marcador, lo que me interesa ver es la diferencia de trazo entre el trazo fino y el trazo grueso y qué tanta presión tengo que hacer para cambiar entre uno a otro. Para esto voy a estar haciendo un par de líneas finitas, un par de líneas más gruesas a lo máximo que da la presión y luego dos trazos básicos, el de ondas y el de bucles. Con el último marcador de estos tenemos un problema y es que vino fallado, vino seco lamentablemente. Antes de hacer este swatch probé aparte en un papel todos los colores y entre esos cuando probé el negro vi que no le salía tinta. Si aprieto mucho la punta sale tinta, pero no está funcionando claramente como debería funcionar. Así que lo que voy a hacer es hablar con el vendedor para ver si se puede cambiar. Para que puedan ver los colores que sí funcionaron, están al lado con el marcador que le corresponde. Son los que pueden ver acá. Ahora les voy a mostrar más de cerca la hoja esta. Cuando le da la luz tiene como efecto metalizado, como es la idea claramente de los marcadores, pero para que puedan verlo cómo se ve ese efecto que se aprecia más cuando le da la luz. Y pasamos ahora a probar cómo quedan los colores en el tono negro. En la hoja negra vamos a estar haciendo los mismos tipos de trazo y en el mismo orden de los colores que hicimos en la hoja blanca, para que sea más fácil de comparar los dos. ¿Qué comentarios me quedan de este swatch? Lo primero es que me parecieron que eran muy pigmentados, salvo bueno, el que vino seco, pero eso es un defecto de fábrica, no es que sean así por lo general, pero me parecieron muy pigmentados y que estaban muy bien desarrollados, sobre todo para que se noten bien sobre papel negro. Unos años atrás yo había probado los brush pen metalizados de la marca Faber-Castell y en comparación me quedaría con los de Staedtler toda la vida, me parecieron mucho mejores que los otros, sobre todo por la calidad de la punta del marcador y la flexibilidad que tiene para poder escribir.
Pros y contras de que la punta sea tan flexible. Como positivo, que se logra un rango muy amplio de espesores. En este caso la caja decía que iba de 1 a 6 milímetros, yo lo he medido luego, y hay algunos trazos que llegan hasta 8 milímetros, o sea, el rango es muy amplio. Y como contra de la punta flexible es que lleva más práctica poder tomarle la mano a cuánta presión hacer para que el trazo sea parejo a lo largo que uno lo va escribiendo. Pueden ir viendo acá en algunos de los trazos finitos que hago que no todos son parejos, por ejemplo en el color violeta, pero es cuestión de seguir practicando hasta tomarle la mano. Nuevamente le pongo al lado cada uno de los colores que corresponde para que lo puedan ver de esa manera. Todavía quedan algunos que terminen de secarse, como estos. Ven que tienen como dos colores, es porque todavía no secó. Estos ya de acá fueron secando, por ejemplo. Ahí están al lado de los marcadores. Y les muestro más de cerca mientras le da el sol. Luego vamos a esperar que este termine de secar para ver los dos juntos. Primero vemos estos cuatro a este lado, cómo se ve el negro y el blanco, estos mismos cuatro colores de aquí al costado, y les voy a mostrar cómo se ve con flash los brillos. Estos son estos cuatro de acá. En mi opinión, sobre negro el que mejor se ve es claramente el plateado, y sobre el blanco los que más resaltan son estos dos de acá abajo. Y pasemos a ver estos para que los puedan comparar. Estos que son más de colores se ven bien en los dos, la verdad. No es que hay uno que... Quizás el negro. Quizás el negro resalta un poquito más. Les muestro con el flash. Pero estos también se ven muy bien, y aquí están los tonos correspondientes. Esto es girarlo. Ahí está. Tenemos un update respecto a este último marcador que no funcionaba. Hice el reclamo en Amazon con el vendedor y me enviaron ese mismo día una nueva caja de marcadores para que pueda probar. Para que vean, esta es la caja anterior. Les dejé una notita para marcarles que es este el marcador que estaba seco y que no funcionaba. Esta la voy a estar llevando hoy al correo para que puedan devolvérsela al vendedor, y esta es la nueva que me va a quedar a mí. Así que ahora, teniendo el marcador nuevo, puedo completar este swatch para poder mostrarles cómo pinta bien el último color. Lo probamos primero sobre el papel blanco y ahora lo probamos sobre el papel negro. Ahora que pudimos probar los 10 marcadores, pueden ver la gama completa de colores que viene en este set. Y con eso termina este video de reseña y swatch de los rotuladores punta pincel metalizados de la marca Staedtler. Déjenme en los comentarios cuál fue su color favorito y qué otro producto les gustaría que haga reseña en los próximos videos. Y como siempre, si les gustó, recuerden darle like y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo.